Bueno, hola a todos, bienvenidos a este segundo módulo que es el de regresión lineal. Empezamos. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es el coeficiente de correlación lineal, vamos a repasar que sería una especie de introducción a la regresión. Luego veremos lo que es la regresión lineal simple. Vamos a ver lo que es la ANOVA de la regresión, que por eso en el módulo 1 hemos visto la ANOVA. Nos va a salir la misma tabla que hemos visto en el módulo anterior, en el módulo de ANOVA. Vamos a ver lo que es la regresión lineal múltiple, el coeficiente de determinación, los supuestos del modelo de regresión, lo que tiene que cumplir, igual que veíamos un poco en el ANOVA, y algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, el coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre dos variables numéricas. Es decir, si al aumentar el valor de una variable, vemos si aumenta o disminuye el valor de la otra variable. En la correlación se puede intuir que la altura y el peso van a estar relacionadas, ¿no? A mayor altura, mayor peso. Sin embargo, en la regresión lo que intentamos ver es a partir de la altura de una persona, por ejemplo, sería intentar obtener o estimar su peso. Por otra parte, tenemos dos coeficientes que se usan principalmente. El coeficiente de correlación de Pearson, que lo que hace es que es un método paramétrico que mide lo bien que se ajustan los puntos o la nube de puntos a una recta entre dos variables cuantitativas. Y el coeficiente de correlación de Spearman mide cualquier tipo de asociación, no tiene por qué ser lineal. Y el coeficiente de correlación de Spearman es lo que se dice un método no paramétrico. Cuando aplicamos el coeficiente de correlación de Pearson, pues ambas variables tienen que ser cuantitativas. Es ideal que las dos variables sigan una distribución normal y luego que las variables tienen que ser independientes, es decir, no tiene mucho sentido calcular la asociación entre dos variables como pueden ser peso e índice de masa corporal. Lo ideal pues sería a lo mejor una situación de este estilo, que todos los puntos estén más o menos alineados, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos un modelo lineal, buen ajuste, cuando x crece, y crece. Aquí tendríamos otro modelo lineal, pero ya no, el ajuste ya no sería tan bueno, ¿vale? Porque los puntos están como alejados de la recta. Aquí tendríamos a lo mejor un buen modelo, pero aquí no tendríamos un ajuste lineal, ¿de acuerdo? Lineal nos referimos a una recta. Aquí lo mismo, tenemos un ajuste lineal, un buen ajuste. Aquí lo único es cuando una variable crece, la otra decrece. Bueno, aquí tendríamos también un buen ajuste que sería no lineal, y en este último ejemplo no tendríamos ningún tipo de relación, porque hay una nube de puntos donde no hay ninguna tendencia. El coeficiente de correlación, tanto el de Pearson como el de Spearman, varía entre -1 y 1. Si es positivo, pues decimos que hay una relación positiva. Si está entre 0 y 0,3, una relación positiva y débil. Si está entre 0,3 y 0,7, relación positiva y moderada. Y si está entre 0,7 y 1, una relación positiva y fuerte. Al mismo tiempo, de forma simétrica, si está entre -0,3 y 0, una relación negativa y débil. -0,7 y -0,3, relación negativa y moderada. Y entre -1 y -0,7, una relación negativa y fuerte. El contraste de hipótesis que se hace en el coeficiente de correlación es que la hipótesis nula afirma que el coeficiente de correlación es igual a 0, que no hay asociación entre las variables, o el coeficiente de correlación es distinto de 0, que sí hay asociación entre las variables, ya sea positiva o negativa. Aquí unos ejemplos. Vale, en este caso, como todos los puntos están alineados, y tendremos una correlación de -1. Aquí cuando una variable crece, la otra decrece. ¿De acuerdo? Y fijaros que a medida que los puntos ya se van dispersando, pues el coeficiente de correlación va bajando, ¿vale? Aquí si construimos la recta ya no se ajustarían tan bien los puntos. Ese sería el caso extremo de que aquí no hay ningún tipo de tendencia. Si construyésemos la recta sería aquí pues como una recta paralela al eje de las X. Y el otro caso extremo sería el coeficiente de correlación igual a 1, una recta con pendiente positiva y todos los puntos sobre la recta. Lo que decíamos, entonces la correlación está dirigida a medir la asociación entre dos variables cuantitativas, mientras que la regresión lo que busca es encontrar la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos, ¿de acuerdo? Esto sirve para conseguir la mejor predicción de y a partir de x, donde y sería la variable dependiente y x sería la variable independiente. Bueno, regresión lineal. El objetivo de una regresión lineal es analizar un modelo que pretende explicar el comportamiento de una variable dependiente, que la vamos a llamar y, utilizando la información de otro conjunto de variables que las vamos a llamar independientes, ¿vale? Por ejemplo, pues x1, x2, xn. Entonces, en la regresión lineal, las variables tienen que ser, la variable dependiente tiene que ser cuantitativa numérica y las variables independientes tienen que ser cuantitativas o dicotómicas. Si somos
como muy estrictos, siendo muy puristas. Cuando aplicamos una regresión lineal únicamente vamos a poder tener variables numéricas, variables cuantitativas. Pero bueno, vamos a ser un poquito más generosos y siendo muy puristas vamos a aplicar lo que se llama un modelo lineal general, que es básicamente lo mismo que la regresión lineal que os he dicho, que es siendo puristas, pero donde vamos a poder meter variables dicotómicas. Entonces, por ejemplo, vamos a poder meter variables como puede ser el sexo, o tipo de cáncer, o si queréis poner a lo mejor grupo sanguíneo, etcétera. Entonces, en lugar de aplicar una regresión logística, luego esto es para cuando lo hagamos con el programa R. En lugar de ser puristas y aplicar una regresión lineal, vamos a aplicar un modelo lineal general, pero que a nosotros nos va a dar un poco igual. A modo de ejemplo, cuando tenemos una regresión logística, significa que la variable dependiente es dicotómica. Es decir, en la regresión lineal tenemos que la variable dependiente, la i, va a ser numérica y el resto de variables van a ser numéricas o dicotómicas. Mientras que en una regresión logística la variable dependiente va a ser dicotómica de 0, 1, si no exitus, no exitus, y el resto pues lo mismo, variables numéricas o dicotómicas. Seguimos. La regresión lineal simple, ¿vale? Es el caso más simple de regresión lineal. Aquí vamos a tener simplemente una variable dependiente, que estamos diciendo que va a ser numérica y que va a ser la i, y solo vamos a tener una variable independiente, que va a ser la x. Si nos volvemos al bachiller, a lo mejor recordáis que esta es la fórmula esta es la ecuación de una recta, ¿vale? Lo podemos llamar y es igual a más bx, y a alguno a lo mejor les suena también la fórmula de y es igual a m por x más n. Nosotros ahora en este curso o en estadística se aplica esta ecuación de aquí, ¿vale? Y es igual a más bx, donde a es lo que se llama la ordenada en el origen, es el valor que toma la i cuando la x es 0, ¿vale? Si aquí yo donde poner x pongo un 0, ¿qué me queda? Pues b por 0 va a ser 0, por lo tanto i va a ser igual a a. Y b es lo que se llama la pendiente, que es lo realmente importante, ¿vale? Los coeficientes b o beta, como luego veremos, es lo realmente importante. Y es el aumento de i por cada unidad de incremento de la variable x. Vamos a ver un ejemplo. Imaginar que tenemos esta recta, ¿vale? Y es igual a 2x más 3 por x. Cuando la x vale 0, la recta, ¿no? 3 por 0, 0, más 2, 2. Si la x vale 1, 3 por 1, 3, más 2, 5. ¿Qué ha pasado aquí? La x ha aumentado una unidad, ha pasado de 0 a 1. ¿Pero qué ha pasado con la y? Ha aumentado 3 unidades, hemos pasado de 2 a 5. Cuando la x2, ¿qué pasa? 3 por 2, 6, más 2, 8. La x ha aumentado aquí una unidad, de 2 a 1, o de 1 a 2, y aquí ha aumentado 3 unidades, de 5 a 8. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama la pendiente, y es el incremento de la variable y, que sería en este caso 3, por cada unidad de aumento de la variable x. ¿De acuerdo? Si la dibujamos, si nos volvemos al bachiller o a la ESO, dibujamos la recta, pues eso, cuando la x vale 0, la y vale 2, que sería este punto de aquí. Cuando la x vale 1, la y vale 5, que sería este punto de aquí. Cuando la x vale 2, la y vale 8, ¿vale? Y de esa forma construimos la recta. Bueno, aunque hay que decir, o siendo, si queréis siendo un poco matemáticos, que para construir una recta, con tener 2 puntos sería suficiente, ¿vale? No hubiese hecho falta tener los 4, sino con 2 hubiese sido suficiente. Seguimos. Bueno, igual que teníamos en el ANOVA, que hemos visto en la tabla, que había una tabla de ANOVA, aquí también en la regresión vamos a tener una tabla de ANOVA, que también por eso hemos visto la ANOVA en el módulo anterior, ¿de acuerdo? La regresión y el ANOVA son también primos hermanos, podríamos decir, están relacionados. Entonces, cuando hacemos una regresión, también obtenemos una tabla ANOVA. Entonces, lo que pretende la ANOVA de la regresión es contestar a la siguiente pregunta. ¿Es mejor utilizar la variable independiente para predecir la variabilidad que existe en i? ¿O simplemente se puede conseguir la misma explicación de i sin tener en cuenta los valores de x? Es decir, simplemente a cada valor de i le asignamos su media y ya está. Y con eso nos es suficiente. Entonces, esto es lo que nos va a decir la tabla ANOVA. Es decir, ¿es mejor que utilicemos variables independientes o simplemente a cualquier valor le asignamos la media de i y listo? ¿De acuerdo? Esto es un poco desde un punto de vista teórico. Que sepáis que los coeficientes a y b los vamos a calcular por lo que se llama el método de los mínimos cuadrados. Y esto sería un poquito el modelo de explicación matemático o estadístico, pero no vamos a entrar en detalles. Simplemente que os suene que los coeficientes a y b los vamos a calcular por el método de los mínimos cuadrados. Bueno, el contraste de hipótesis que hacemos con la tabla ANOVA. La hipótesis nula quiere decir que predecir cada valor de i aplicándose su media, que no existiría regresión.
Mientras que la hipótesis alternativa nos indica que predecir el valor de y teniendo en cuenta el valor de x, es decir, que es mejor tener una variable independiente que nos ayude a predecir el valor de la variable dependiente. Si el resultado de la tabla ANOVA es significativo, equivale a decir que el coeficiente beta, que los coeficientes betas son estos b's, ¿vale? Este b y el beta del que estamos aquí hablando es lo mismo. Equivale a decir que algún coeficiente beta es distinto de 0. ¿Vale? Esto es lo importante. El coeficiente, el contraste de hipótesis que se realiza aquí en la regresión es si los coeficientes beta es igual a 0 o van a ser distintos de 0. Cuando tengamos una regresión lineal múltiple, ¿qué significa? Pues simplemente que en lugar de tener una variable independiente, vamos a tener más de una, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, el modelo de la regresión lineal correspondería a esta forma. La A seguiría siendo la ordenada en el origen, el coeficiente B1 o beta 1, B2 o beta 2 asociado a dos variables independientes, o Bn o beta n asociado a n variables independientes. El contraste de hipótesis que se hace es si todos los coeficientes beta son igual a 0 o existe algún coeficiente beta que es distinto de 0. Recomendaciones, que esto también pasa mucho, ¿de acuerdo? Hay gente que con poquitos datos, poquitos pacientes, pretende hacer regresión introduciendo un gran volumen de variables independientes. Pues eso, claro, pues no puede ser, es complicado, ¿vale? Porque recordad que aquí detrás van estos coeficientes, se calculan con matrices y demás, y bueno, entonces tampoco milagros no se puede hacer. Entonces se recomienda que en una regresión lineal no se introduzca más de una variable independiente por cada 20 pacientes que haya en la base de datos. Si en una base de datos tenemos 400 sujetos, pues por esta regla admitiría como máximo unas 20 variables independientes. Nosotros lo que vamos a hacer es estudiar las interpretaciones de los coeficientes beta o los coeficientes B. Desde un punto de vista clínico, la interpretación de la constante A no va a tener, o intercept en inglés, no va a tener mucha importancia desde un punto de vista clínico, ¿de acuerdo? Vamos también un valor muy importante en el coeficiente cuando hacemos una recta de regresión, es lo que se llama el coeficiente de determinación o R cuadrado. Es un parámetro que indica la bondad del modelo de regresión, que oscila entre 0 y 1. Valores próximos a 0 indican que el modelo predictivo es un buen modelo, y valores próximos a 0 indica que el modelo predictivo es un mal modelo. En la regresión lineal simple, el coeficiente de determinación, el R cuadrado, es simplemente el coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado. Por ejemplo, vamos a ver la interpretación. Suponemos que tenemos un R cuadrado que es de 0,8. Entonces, el modelo predictivo, ya sea un modelo simple o un modelo múltiple, las variables independientes, explican el 80% de la variabilidad de la variable dependiente y. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que contra más cerca esté de 1, pues mejor va a ser el modelo predictivo. Luego también hay veces que nos va a aparecer, sobre todo cuando tenemos modelos multivariables, es el modelo R cuadrado ajustado. Sirva para comparar modelos entre sí la capacidad predictiva de varios modelos con distinto número de predictores. A lo mejor tenemos un modelo predictivo que tiene 7 variables y otro modelo predictivo que tiene únicamente 5 variables. Entonces, simplemente el modelo que tiene 7 variables por tener más variables va a predecir mejor que el modelo que tiene 5. Imaginar que tenemos 5 variables que son iguales y al segundo modelo le metemos la glucosa y la bilirrubina. ¿Vale? Entonces, aunque no tengan nada que ver esas dos variables de glucosa y bilirrubina, el R cuadrado va a ser más elevado. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula el R cuadrado ajustado, que el R cuadrado ajustado penaliza por el número de variables que metemos. Entonces, cuando queremos comparar modelos, lo importante es calcular o comparar el R cuadrado ajustado. Los supuestos del modelo de regresión, lo mismo que pasaba con el ANOVA. Tenemos la homogeneidad de varianzas. Los gráficos que vamos a ver ahora son los mismos que veíamos en el módulo 1 cuando hablábamos de la ANOVA. Aquí, homogeneidad de varianzas, vamos a tener un gráfico de dispersión de puntos entre los valores estimados, ¿vale? Y los residuales. Entonces, lo ideal es que sigan una dispersión constante y sin tendencias, ¿de acuerdo? Aquí hay una dispersión constante y no hay ninguna tendencia. Aquí a lo mejor la dispersión puede ser constante, pero vemos que hay una tendencia de embudo que se va abriendo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos no tendencia en el gráfico de la izquierda, no tendencia en los residuales con los fitted values, con los estimados. En el gráfico de la derecha es un problema,
Aquí hay se incrementan los residuales a medida que aumentan el valor de los estimados, de los fitted values. Entonces este gráfico indicaría que tenemos heterocelasticidad, y este gráfico indica que aquí tendríamos homogeneidad de varianzas. Es decir, el verde sería no hay problemas, y con el rojo sería que sí tenemos problemas. A nivel global o solución, bueno, a nivel un poco de resumen, este sería la situación ideal, ¿vale? Porque aquí no habría problemas, hay una dispersión de puntos. Aquí vemos que hay una tendencia a pesar de que no hay dispersión. Aquí tenemos una tendencia, aquí hay una tendencia a pesar de que no hay dispersión. Y aquí tenemos dispersión, hay tendencia y dispersión, y tenemos una tendencia y dispersión. Entonces, la situación ideal sería el punto A, sería como situación ideal. Hombre, va a pasar muchas veces que nos va a pasar de todo menos la situación A, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo en la vida real no sale todo como queremos. Los residuales deben seguir una distribución normal. Lo mismo que veíamos en el módulo anterior, que veíamos lo que se llamaba el cuckoo-plot, pues lo ideal es que los residuales estén más o menos todos sobre una línea recta ajustados. Si vemos que los puntos se alejan de la línea recta, entonces ya podríamos tener problemas con los residuales. Como hemos dicho antes, los residuales es la diferencia entre el valor observado, el valor real, el valor que tenemos en la base de datos, y el valor estimado a través del modelo de regresión. Esos serían los residuales. Linealidad. Lo ideal es que cada variable independiente tenga una relación lineal con la variable dependiente. Eso es lo ideal. Luego tenemos por otra parte lo que se llama la independencia de los residuales. Es decir, cada observación de la variable i debe ser independiente de las demás. Es decir, la variable dependiente del primer paciente tiene que ser independiente del segundo paciente. La del segundo paciente independiente del tercer paciente. Hombre, esto más o menos se supone siempre, ¿de acuerdo? Que las variables, que la variable independiente i son siempre independientes. Luego, por otra parte, está lo que se llama la multicolinealidad. Esto ocurre cuando tenemos varias variables independientes que a lo mejor explican lo mismo, es decir, que tienen un comportamiento muy similar. Entonces puede que haya problemas entre ellas. Por poner un ejemplo, es como si vamos a una fiesta con nuestra nueva novia y en esa fiesta está nuestra antigua novia, ¿no? Pues puede haber problemas. Pues esto, llevado un poco a la estadística, sería la multicolinealidad, ¿vale? Cuando hay dos variables que chocan entre ellas o que explican lo mismo. Entonces, en los modelos múltiples, las variables independientes no deben estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, el peso y el índice de masa corporal. No tiene sentido meter en un modelo multivariable el peso y el índice de masa corporal porque ambas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, un análisis univariable, ¿de acuerdo? El modelo más simple, regresión lineal simple. Se quiere predecir la glucosa en función del colesterol. Entonces nuestro modelo matemático sería de esta forma. La glucosa es igual a la ordenada en el origen más la B por colesterol. Imaginar que hacemos que este es el modelo de regresión, ¿vale? Entonces este es el coeficiente A, la intercept o constante, y esto sería la beta. Este es el beta, ¿de acuerdo? 0,01. Entonces, nuestro modelo de regresión sería la glucosa es igual a 86,87, que es este dato de aquí, más 0,014, esto lo redondeamos y sería 0,14, por el colesterol de cada uno de los pacientes. Si tenemos un paciente que tiene un colesterol de 159,23, pues donde pone colesterol pongo 159,23, aquí 87 y 0,014, y me da que el valor estimado para este primer paciente pues es de 89,10. Como este paciente tiene un valor real de 57, yo hago la diferencia 57,29 menos el estimado y me da una diferencia de menos 31. Entonces este sería el valor residual, la diferencia entre lo real, lo observado y lo predicho. Y este es el valor, el fitted es el valor pronosticado por el modelo de regresión lineal. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos esta última línea, correspondería un poco a la tabla de lo que sería la ANOVA, donde lo único que nos importa, vamos a decir, sería el p-valor, 0,51 o 5, que en el caso de una regresión lineal simple coincide con el p-valor de la variable independiente. Y luego aquí tenemos en la parte de arriba el coeficiente de determinación R cuadrado, 0,01 está cerca de 0, por lo tanto nada, pues este es un modelo predictivo malo, y el R cuadrado incluso ya no es que nos dé 0, sino que nos da negativo. Por lo tanto, el colesterol en este caso sería un mal predictor para predecir la glucosa.
Si hacemos el gráfico, pues vemos que hay una gran dispersión, que los puntos están muy alejados de la recta y que la recta está paralela casi a lo que sería el eje de las X. Por lo tanto, este no sería un buen modelo predictivo. Es decir, en este caso el colesterol no nos sirve para predecir la glucosa. Sería mejor predecir la glucosa dando la media y listo. Interpretación de los coeficientes, pues lo que hemos dicho. En caso de que el colesterol fuese 0, la glucosa valdría 86,87, que ya os he dicho, esto desde un punto de vista a lo mejor no tiene mucho sentido, porque no tiene sentido de que hablemos de que un colesterol, de que un paciente tenga colesterol 0. Y luego el coeficiente, el 0,014, que significa por cada unidad que aumenta el colesterol, la glucosa aumenta en 0,014 unidades. Y esta diferencia no es estadísticamente significativa, ¿vale? Su valor es 0,515. Imaginar que tenemos un paciente que tiene de glucosa 150, pues el resultado de esta operación nos va a dar 88,99. Si añadimos una unidad, nos va a dar 88,984. Si hacemos la resta de las dos, 0,014. Es decir, por cada unidad de aumento de la variable X, la variable Y aumenta en 0,014 unidades. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación que tenéis que tener muy clara. Estos serían los gráficos. Que fijáis que estos 4 gráficos son los mismos que salían cuando hacíamos el ANOVA. Lo ideal que aquí es que la recta sea como 0, este entorno paralelo al 0, y que no haya ninguna desviación, ninguna tendencia. Y aquí lo ideal, estos dos gráficos van a ser muy parecidos, ¿de acuerdo? Y aquí lo ideal es que todos los puntos estén sobre la diagonal, que no se alejen de la diagonal. El primer gráfico, el de arriba a la izquierda, sirve para comprobar la linealidad de las variables y la homogeneidad de varianza. Como hemos dicho, lo ideal es que la línea roja sea horizontal y próxima a 0. Otra forma de comprobar, hay veces que esto a ojo es muy difícil de comprobar, ¿vale? Entonces, otra forma de comprobar la homogeneidad es realizando el test estadístico de Breuch-Pagan, que luego lo veremos también cuando, igual que la ANOVA, vamos a hacer modelos diagnósticos numéricos y lo veremos en este caso. En este caso, por ejemplo, aquí de la glucosa colesterol, el p-valor 0,04, por lo tanto, aquí diríamos que hay que no habría homogeneidad de varianzas, ¿de acuerdo? O linealidad de las variables. Aquí, por ejemplo, este es un caso más exagerado todavía, si cabe. Los residuales, pues sirve para comprobar si los residuales siguen una distribución normal. Lo ideal, que los puntos estén próximos a la diagonal. Como siempre, hay veces que a ojo puede resultar más o menos complicado de verlo, pues calcularíamos la normalidad de los residuales mediante el test de normalidad. Pues en este caso veríamos que los residuales sí siguen una distribución normal. Este gráfico sería el de abajo a la izquierda, pero es un poco similar al de arriba a la izquierda. Para comprobar la homogeneidad de varianzas, que los residuales se distribuyan de forma homogénea a lo largo de la línea roja, que debía ser horizontal. Es un gráfico muy similar al primero que hemos comentado. Y luego, el último, este gráfico donde nos van a aparecer las distancias de Cook, ¿vale? Sirve para identificar si hay observaciones influyentes en el modelo de regresión. Es decir, si hay los datos de algún paciente que influyen, a lo mejor son valores extremos, pueden ser valores outlier, y influyen mucho o de forma con mucho peso en los coeficientes que se han calculado. Entonces, los puntos leverage o height values se refieren al grado en que los coeficientes del modelo de regresión cambiarían si una observación particular se elimina del conjunto de datos. Es decir, por eso muchas veces a lo mejor decimos que si tenemos un dato que es muy influyente, muy extremo, pues oye, a lo mejor merece la pena quitarle del modelo para obtener como un resto, para obtener unas conclusiones válidas respecto a los otros participantes del modelo. Es decir, que un paciente no nos afecte el resultado del resto, por decirlo así. Las observaciones con alto leverage tienen una fuerte influencia en los coeficientes del modelo de regresión. Si eliminamos estas observaciones, los coeficientes del modelo cambiarían. Lo que hemos dicho, si algún punto se queda fuera de la distancia de Cook, las líneas rojas discontinuas que podemos ver, entonces se considera que es una observación influyente y nos tendremos que plantear si la eliminamos o no la eliminamos del modelo. Esto significa que si eliminamos esta observación del conjunto de datos y ajustamos nuevamente el modelo de regresión, pues los coeficientes van a cambiar de forma significativa. Independencia de las observaciones. Lo que decíamos también, uno de los supuestos de antes, esto lo vamos a comprobar mediante el test de Darwin-Watson. Y lo ideal es que el test de Darwin-Watson
nos dé, por decirlo así, valores en torno que estén próximos a 2, es decir, de esta forma los residuos serían independientes, es decir, aquí estoy poniendo que los residuos de Darwin-Watson estén entre 1 y 3. Si el valor es próximo a 0, los residuos están negativamente autocorrelacionados, y si el valor es próximo a 0, los residuos están positivamente autocorrelacionados, que sería como este caso de aquí. ¿De acuerdo? Y lo veremos luego con modelos diagnósticos numéricos 3 de Darwin-Watson. Multicolinealidad. Cuando tenemos muchas variables independientes, tenemos que comprobar la multicolinealidad para ver que no hay relación entre ellas, entre las variables independientes, porque eso nos podría suponer problemas. Cuando solo tenemos una variable independiente, que es el caso de la regresión lineal, no tiene sentido calcular el BIF, ¿vale? ¿De acuerdo? El factor de inflación. Entonces, supongamos que tenemos un modelo con 3 variables, como puede ser 3 variables independientes, como puede ser el colesterol, la bilirrubina y el ácido úrico. Entonces, en este caso, el BIF, estas son las iniciales de de una palabra en inglés, ¿vale? Variance Influence Factor. Como todos los valores son menores de 5, que están en torno a 1, se supone que no hay problemas de multicolinealidad. Si los valores estos coeficientes fuesen superior a 5, ya podríamos plantearnos de que existen problemas de multicolinealidad, y tendríamos que ver qué es lo que pasa, y a lo mejor tendríamos que eliminar alguna de las variables independientes. Ejemplo 2. También os he dicho antes que si somos muy puristas, cuando hablamos de regresión lineal, únicamente deberíamos introducir variables numéricas. Pero bueno, no vamos a ser tan puristas, y realmente lo que vamos a hacer es calcular lo que se llama un modelo lineal general, donde la variable dependiente va a ser numérica, igual que en la regresión lineal, pero que nos va a permitir meter variables numéricas como no numéricas, como categóricas. Incluso podemos meter la variable que hemos estado comentando de color de pelo, moreno, rubio y pelirrojo. ¿De acuerdo? Aquí lo que hay que tener claro es que una de las variables va a ser la categoría de referencia, en este caso el 0, los morenos serían la categoría de referencia, y lo que vamos a hacer es comparar el resto de categorías con respecto a la categoría de referencia, es decir, rubio versus moreno y pelirrojo versus moreno. Si yo, por ejemplo, hago el modelo de regresión con el pelo, en este caso va a ser muy parecido a la ANOVA de antes. Este es el ejemplo anterior donde había diferencias entre los 3 grupos. Entonces, en la intercept, que sale 160, este 160 simplemente es la media del grupo de referencia, del grupo moreno, ¿de acuerdo? Y luego nos sale los rubios, que sería 16, entonces en este caso la media de los rubios va a ser los 160 más 16, y con pelirrojos sale 30, por lo tanto la media de los pelirrojos va a ser 160 más los 30. Es decir, desde un punto de vista matemático, este sería el modelo predictivo, 160.51 más 16.477, que es este de aquí, por rubio, más 30,83 por pelirrojo. Si hacemos la predicción para un moreno, ¿qué vamos a tener? 160.515 más, como es un moreno, entonces en rubio le vamos a poner un 0 y en pelirrojo le vamos a poner un 0. Esto se nos queda 0, por lo tanto nos queda 160, que es la media que teníamos de los morenos. Para los rubios vamos a tener el 160 más el 16.477 por 1, que es un rubio, y en pelirrojo le pondremos un 0. Esto da 176.992, que es la media de los rubios. Y para pelirrojo tendríamos 160 más 16, que sería de rubio, o sea, por lo tanto aquí un 0, y en pelirrojo aquí un 1, me da 191, que es la media de los pelirrojos. Y luego, ¿qué nos está diciendo? Que por qué en la tabla de ANOVA, que este 30, que es la diferencia de la media entre el moreno y el pelirrojo, no me dice que es significativa. Pues estos 30 centímetros de los pelirrojos es una diferencia estadísticamente significativa. Y esta diferencia de 16 centímetros de los rubios frente a los morenos, pues también nos indica que es una diferencia estadísticamente significativa. No tiene mucha relevancia que la constante, en este caso que la 160, sea significativa o no, ¿vale? Esto nos da un poquito igual, ¿de acuerdo? Esto sería el gráfico de los residuales, que vienen a ser los mismos gráficos que hemos visto antes en el ANOVA. Bueno, vamos a un ejemplo ya más serio. Imaginar que queremos predecir la glucosa en función de la edad, del ácido úrico, del colesterol, de la hemoglobina, hierro, bilirrubina, sexo y color de pelo.
Recordar, el sexo, por ejemplo, lo vamos a poner 0 como hombre y 1 mujer, entonces lo que vamos a hacer es comparar a la mujer versus el hombre, y el color de pelo, si lo ponemos moreno, rubio, pelirrojo, lo que vamos a hacer es rubio frente a moreno y pelirrojo frente a moreno. Entonces, si hacemos el ANOVA, hacemos la regresión, vamos a tener una tabla de este estilo. Vamos a tener la constante, vamos a tener la edad, variable numérica, ácido úrico también una variable numérica, colesterol, coeficiente, hemoglobina, hierro, bilirrubina. Sexo, mujer, 0,35. Esta es la comparación de los hombres, de las mujeres frente a los hombres. Aquí tenemos rubio, esta sería la comparación de rubio frente a moreno. Pelirrojo, esta sería la comparación de pelirrojo frente a moreno. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la interpretación del coeficiente de la edad. 0,08 significa que a igualdad del resto de variables, es decir, suponiendo dos pacientes que tienen el mismo ácido úrico, el mismo colesterol, la misma hemoglobina, hierro, bilirrubina, que tienen el mismo sexo y el mismo color de pelo, por cada año más de edad, la glucosa aumenta en 0,08 unidades. Y esta diferencia no es estadísticamente significativa, con un p-valor de 0,22. Eso es lo que se llama la condición ceteris paribus, a igualdad del resto de variables. Y cuando se aplica una regresión lineal múltiple es muy importante que lo tengamos en cuenta, que este coeficiente de 0,08 significa manteniéndose el resto de variables constantes, ¿de acuerdo? Mismo ácido úrico, mismo colesterol, misma hemoglobina, etc. Si vamos al colesterol, lo mismo. Vale, entonces en este caso sería a igualdad del resto de variables, con lo que se llama la condición ceteris paribus, por cada unidad más de colesterol, la glucosa aumenta en 0,0048 unidades. Y esta diferencia de 0,0048 sí es estadísticamente significativa. Aquí obtenemos un p-valor menor de 0,05, por lo tanto nos indica como que el colesterol sí nos va a ayudar a predecir la glucosa. ¿De acuerdo? Con respecto a las variables que son cualitativas, pues por ejemplo la mujer, a igualdad del resto de variables, una mujer va a tener 0,35 o 0,36, si queréis redondeamos, unidades más de glucosa con respecto a un hombre. Y esta diferencia sí es estadísticamente significativa. Vale, luego, pues por ejemplo, si calculamos el factor de la inflación, el valor del estadístico B, vemos que la edad y la hemoglobina presentan altos valores, ¿de acuerdo? Están muy por encima de 5. Entonces, estas dos variables chocan entre sí. Entonces, es recomendable eliminar una de ellas. Habría que eliminar del modelo una de las dos variables. Este sería el gráfico, o los 4 gráficos que hemos visto antes. Pues aquí vemos, a lo mejor puede haber alguna tendencia aquí al final que se amplía, hay una dispersión. Aquí tenemos también algunos datos que se alejan de la diagonal, etcétera. Luego, también muy importante, hay veces, como puede ser el caso anterior, que tenemos muchas variables o tenemos unas cuantas variables y a lo mejor no todas resultan ser significativas, en este caso como ácido úrico y la edad. Entonces nos interesa trabajar con lo que se dice un modelo parsimonioso, es decir, con aquel modelo que se quede con el menor número de variables y que esas variables aporten lo máximo posible. Entonces, por eso muchas veces cuando tenemos un modelo de regresión lineal múltiple, lo que vamos a calcular es el modelo parsimonioso, es decir, quedarnos únicamente con aquellas variables que aportan algo al modelo. Esto no significa que únicamente que nos vamos a quedar con variables cuyo p-valor sean por debajo de 0,05. A lo mejor el modelo selecciona una variable cuyo p-valor es 0,08 o 0,09, pero el modelo, a pesar de que no es significativa, considera que es mejor tenerla que no tenerla. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se tiene un modelo con muchas variables, es práctico tener un modelo que siga realizando buenas predicciones, pero con el menor número de variables posibles. Esto es lo que se dice un modelo parsimonioso. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a ir a modelos, selección del modelo paso a paso, vamos a ir de atrás hacia adelante y vamos a utilizar cualquiera de estos dos criterios, ¿vale? Son dos estadísticos, son muy parecidos entre sí. Incluso vamos a trabajar, si queréis, como norma general con el A y C, pero comentar que sepáis que si pinchamos el BIC todavía va a ser como más restrictivo y como norma general todavía saca menos variables que con el modelo A y C. Luego lo vemos en la parte práctica. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, hemos hecho este modelo parsimonioso
y el modelo completo nos sacaba un A y C de 940 y el modelo parsimonioso nos ha sacado un A y C de 937. Contra menor es el A y C o el BIC, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el modelo más parsimonioso que minimiza el error A y C está formado por las variables colesterol, la hemoglobina, el hierro, el sexo y el color de pelo. ¿De acuerdo? Entonces, pues por ejemplo, el ácido úrico o la edad las ha ido eliminando. Esto es un ejemplo de los cálculos que va haciendo él un poquito, quita una variable, pone otra, pero a nosotros nos va a dar un poquito igual, ¿de acuerdo? A nosotros lo que nos va a interesar es el modelo final. Entonces, el modelo final se va a quedar con el colesterol, la hemoglobina, el hierro y el sexo y color de pelo. Aquí podemos ver que la hemoglobina, a lo mejor el color de pelo pueden estar relacionadas, pero bueno, están por encima de 5, pero tampoco es que sea una cosa escandalosa. Esto sería el gráfico del modelo parsimonioso. Bueno, podemos seguir diciendo que hay alguna desviación, pero bueno, ya os digo luego que en la práctica, pues por ejemplo, casi siempre los residuales no van a seguir una distribución normal, ¿vale? También nos tendremos que fijar en el coeficiente de determinación, a ver si está próximo a 0 o próximo a 1 para saber si el modelo es bueno o no es bueno. Aquí vemos las variables que hemos utilizado, que ya no son todas, por ejemplo, ya no está ni la edad, ni el ácido úrico, ni la bilirrubina, ¿de acuerdo? Es el modelo parsimonioso. Bueno, pues hasta aquí la parte teórica y ya vamos a ir manos a la obra y meternos con la parte práctica del programa RCommander. Venga, un saludo y nos vemos ya con el programa.